Hemos estado aprendiendo muchos aspectos sobre la adoración en los domingos pasados, y el tema de la adoración, tenemos que reconocer que nosotros no creamos la adoración, nosotros respondemos a la adoración. Ahora lo que acabamos de tener en este momento es un tiempo de adoración, pero nosotros no creamos la adoración, nosotros respondemos a la adoración con nuestra actitud, con nuestra reverencia. Y aprendíamos el domingo pasado, podemos ser muy reverentes pero no temerosos, y tenemos que tener un corazón que teme a Dios por su presencia en nuestra vida. Y la palabra de Dios está tan llena de esos principios sobre la adoración que podemos pasar toda nuestra vida hablando y siempre vamos a encontrar algo nuevo. Y en ese sentido, hay algo que ocurre cuando nosotros aprendemos a adorar con entendimiento, con conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Es que saben que ocurre que podemos establecer las promesas de Dios. Podemos establecer las promesas de Dios para nuestra vida. Ahora, todos sabemos que las promesas de Dios están disponibles para todos los que creen las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios están al alcance, están disponibles, están accesibles para todos aquellos que las creemos. Pero ¿usted se ha preguntado alguna vez cómo podemos establecer, cómo podemos hacer que las promesas de Dios se activen en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ambiente o en el mundo en el que nos movemos, en nuestras actividades cotidianas? ¿Cómo hacemos para establecer las promesas de Dios? ¿Cómo hacemos para establecer las promesas de Dios en medio de los tiempos que vivimos o en medio de las circunstancias que nos tocan vivir? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo puedo hacer que las promesas de Dios se establezcan en medio de un diagnóstico no favorable, en medio de una notificación no a favor de nosotros, en medio de un momento de dificultad? ¿Cómo hacemos para establecer las promesas de Dios en nuestra vida? Hay un principio en la palabra de Dios, y eso me sorprende a mí, y puede sonar casi como una herejía lo que voy a decir, pero tengo que decirle que la palabra de Dios nos enseña que todo lo que ha sido creado fue creado por medio de la palabra de Dios. ¿No es cierto? La Escritura dice que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Vamos al Génesis y encontramos en la creación: y dijo Dios. ¿Lo ha leído? Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sean las aguas. Y dijo Dios, sepárense las aguas. Y dijo Dios, sea el día, sea la noche. Y dijo Dios. Todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Entonces, lo que voy a decir ahora, que puede sonar como una herejía, es que la palabra de Dios continúa creando. Pero dice, pastor, a ver, ¿cómo es que la palabra de Dios continúa creando si eso fue solo en el principio? O sea, pero ¿quién nos ha dicho a nosotros que nosotros limitamos a Dios a hacer lo que Él hace solo porque nosotros entendemos que así es? Es decir, no, ya pasó el tiempo de la creación, así que Dios no puede estar creando. Dios continúa creando, Dios continúa dando vida por medio de su palabra. Usted dice, pastor, ¿de dónde saca esa herejía? ¿De dónde saca esa locura? Seguro le cayó mal el nacatamal que se comió esta mañana. La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 119, versículo 89. De hecho, el Salmo 119, que es el salmo más largo o el capítulo más largo de la Biblia, es un himno, es una oda a las Escrituras, es una alabanza a las Escrituras. Escucha lo que dice el Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos.
Noten eso. ¿Hasta cuándo permanece la palabra del Señor en los cielos? No los escuché. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Y qué significa para siempre? ¿Qué significa para siempre? Sí, que no tiene límite. O sea, la palabra de Dios. Ahora les voy a decir algo interesante. Está comprobado científicamente. Los astrónomos son los que estudian los planetas, los astros, no son los astrólogos. Astrólogos es otra cosa. Los astrónomos están comprobando hasta nuestros días que siguen descubriendo galaxias. Nosotros pensábamos que nuestro sistema solar era lo único que existía en la galaxia, y no es cierto. Hay más de miles y miles, me atrevería a decir millones de galaxias con sistemas solares iguales al nuestro o más grande que el nuestro, con soles más gigantes que el sol que nosotros conocemos. Dice, ¿por qué no nos hemos dado cuenta de eso? Bueno, porque la palabra de Dios sigue creando, la palabra de Dios sigue dando vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece. Ahora recuerden que la palabra de Dios, ni una de las palabras del Señor va a pasar. Jesús dijo, mi palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra, dijo el Señor, van a pasar, pero mi palabra permanece para siempre. La Reina Valera contemporánea tradujo ese mismo versículo de la siguiente manera: Señor, tu palabra es eterna y permanece firme como los cielos. La palabra de Dios para todos dice, Señor, tu palabra está firme para siempre en el cielo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Así que yo creo que Dios continúa creando. La palabra de Dios continúa dando vida. La palabra de Dios sigue afectando, alterando la vida de los hombres. ¿Por qué es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios sentimos que es un mensaje para nosotros? Sentimos que Dios nos habla por medio de ella. Porque de hecho la escritura que tenemos, el canon bíblico que nosotros tenemos, es la voz de Dios. Alguien dice, quiero oír la voz de Dios, lee la Biblia. Dice, yo nunca he oído la voz de Dios. ¿Nunca has leído la Biblia entonces? Porque la voz de Dios está en la palabra escrita, la palabra revelada. Pero esa palabra revelada, esa palabra inspirada permanece para siempre. ¿Dónde? En el cielo. Ahora, tengo que aclarar, el apóstol Pablo también lo enseña, que hay 3 cielos. Este cielo que nosotros vemos, ese no es el cielo donde Dios está o donde está su trono. Está luego el segundo cielo, que es donde están las galaxias, y luego está el tercer cielo donde Dios habita. Y dice que su palabra permanece en el cielo. Así que este verso afirma claramente que su palabra está establecida en la tierra, en el cielo, pero note que no dice que es en la tierra, es en el cielo que permanece. Sin embargo, la influencia de Dios sobre la tierra es sorprendente. El Salmos capítulo 115, el verso 16, la Biblia de las Américas traduce ese versículo de la siguiente manera: los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Ahora, no pierdan el hilo de lo que vengo hablando. Estamos primero estableciendo que la palabra de Dios permanece firme, es eterna, está en el cielo. Es en el cielo donde Dios habita, en su ambiente permanece, y su palabra, todo lo que su palabra toque, alcanza o influye, es transformado. Sin embargo, también Dios tiene influencia en la tierra. Note lo que dice el Salmos capítulo 24, verso 1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces su palabra permanece en el cielo, pero también Él tiene influencia sobre la tierra. Y estamos hablando de cómo establecemos las promesas de Dios. Porque Dios habló. Ahora le voy a decir una cosa: cada palabra que sale de la boca de Dios, una vez que sale de la boca de Dios, se convierte en una solemne promesa que va a tener su cumplimiento.
A su tiempo, a su manera, Dios hará que esa palabra se cumpla. Entonces, ¿cómo hacemos para que la palabra, las promesas de Dios se establezcan, se hagan firmes, se activen en nuestra vida? Primero tenemos que tener ese entendimiento, esa verdad, aceptarla, que su palabra permanece en el cielo, pero que también Él tiene influencia sobre la tierra. Así que, ¿cómo establecemos entonces su palabra o sus promesas en la tierra? Es muy interesante este proceso. En 2 de Corintios capítulo 13, verso 1, leemos: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Por boca de cuántos? De 2 o 3. Tengo que decirle, y ustedes me conocen, me encanta que me respondan cuando hago una pregunta, ¿ok? No sean tímidos. ¿Por boca de cuántos testigos? ¿Sabe por qué? Porque cuando repetimos, alguien más aprende. Es más fácil recordarlo. Así que el proceso va así. Dios ha establecido su palabra en el cielo, que permanece para siempre. Su palabra y el cielo es firme, es eterno, donde Él habita, donde Él mora. Pero Él también tiene influencia sobre la tierra. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitan. Ok, Señor, ¿cómo hago para establecer, activar tus promesas sobre mi vida, mi familia, mi ambiente, mis circunstancias? Ok, Dios dice, vamos a caminar sobre esto. Quiero que sepas que toda palabra, todo asunto debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Ahora, ¿de dónde sacó el apóstol Pablo ese pensamiento? Ese pensamiento nace en Deuteronomio capítulo 17 y en Deuteronomio capítulo 19, verso 15, cuando Moisés está hablando que todo asunto que se debía de tratar debía de constar en boca de 2 o más testigos, 2 o 3 o más testigos. Ahora, Jesús dijo también en Mateo capítulo 18, verso 20, donde estén 2 o ¿cuántos? 2 o 3 reunidos, dijo Jesús, ¿en quién? En mi nombre yo estoy ahí. Él está hablando de un acuerdo. Ya vamos a ver de qué se trata el acuerdo. Así que el Señor dice que la manera en la que Él puede establecer sus promesas en nuestra vida es que esa palabra que permanece en el cielo, lo que Dios dijo, cada promesa que Dios ha hablado, no es que se quedó en el pasado, allá quedó en el pasado. Dios lo dijo y allá quedó en la eternidad pasada. No. Acuérdense que Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Uno de los atributos absolutos de Dios es que Dios es eterno. ¿Qué significa eterno? Significa que Él no tiene mudanza, en Él no hay variación. Si corremos al pasado, Dios es. Y si nos movemos unos pasos al presente, Dios continúa haciendo. Pero si voy al futuro, en alguna forma, tuviera la posibilidad de ir al futuro, me encuentro que Dios es. ¿Cómo nosotros medimos el tiempo? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo sería el pasado? Fue, ¿no es cierto? ¿Cómo es el presente? Es. ¿Cómo será el futuro? Será. Pero con Dios voy al pasado y Dios es. Voy al presente y Dios es. Voy al futuro y Dios es. No hay cambio. Entonces su palabra es igual. Su palabra que Él dijo en la eternidad es. Su palabra hoy, si yo la tomo, si yo me apropio de ella, su palabra es. Y si en el futuro nuestras futuras generaciones abrazan la palabra de Dios continuará siendo. Ella siempre es. Entonces Dios dice, bueno, ya puse el primer testigo. El principio es que se requieren 2 o 3 testigos para que conste, se afirme, se establezca todo asunto. Note que dice Isaías capítulo 55, verso 11. Dios declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios envía su palabra
¿Se acuerdan aquel hombre que fue con Jesús y le dijo: Señor, mi hijo, mi criado, mi siervo está enfermo? Y Jesús dijo: vamos, lo voy a sanar. Y ese hombre le dijo: Señor, no es necesario que vengas a tu casa, solo di la palabra. En otras palabras, solo envía la palabra y eso es suficiente. Cuando el Señor envía la palabra, cuando Él ha enviado su palabra y su promesa, ahí está, al alcance de los que la creen. Pero como dice el texto, se requiere que haya la confirmación de 2 o 3 o más testigos. En 2 de Corintios 13:1, Deuteronomios capítulo 19, verso 15, Mateo 18:20 y aún Isaías 55:11. Si ustedes leen esos versículos, van a encontrar una palabra que se repite, que es muy común, y es la palabra boca. Dice Pablo: en boca de 2 o más testigos conste todo asunto. Deuteronomio 19:15 también dice: en boca. Isaías 55:11 dice: así es mi palabra que sale de mi boca. Así que en estos versículos se menciona esa palabra, la palabra boca. Ahora, los estudiosos de la Biblia, los homiléticos, nos enseñan que cuando una palabra se repite en un estudio, en unos versículos, si está repitiéndose es porque tiene algo que decirnos. No está esa repetición por demás. Así que la boca de Dios declara su voluntad, que es deseada, lo que Él desea. Pero es necesario, escuche, es necesario que haya alguien aquí en la tierra que haya recibido autoridad de parte de Dios, que declare con su boca para establecer la voluntad, las promesas o la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Dios ha establecido su palabra en el cielo, su voluntad ha sido declarada, pero es necesario que aquí en la tierra, donde Él tiene influencia, Salmo 24:1, del cielo del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero aquí en la tierra, Dios dice: ya di mi palabra, dice Dios en el cielo, pero necesito a alguien en la tierra que sea o actúe como el segundo testigo para que conste, para que se afirme, para que se establezca toda promesa. Pero esa persona aquí en la tierra tiene que tener autoridad. Ahora, ¿de dónde viene esa autoridad? Por supuesto, viene de parte de Dios. No estamos hablando de autoridad humana, no estamos hablando de autoridad de posición, estamos hablando de la autoridad o el poder que viene de parte de Dios. Así que Dios dice: mi palabra está establecida. Para que se active y se establezcan mis promesas, necesito que en la tierra, donde tengo influencia, donde todo me pertenece, necesito a alguien, a un hombre, a una mujer, un joven, un adulto, un casado o soltero, hombre o mujer. Necesito a alguien, dice Dios, que sea el segundo testigo, porque el texto dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Entonces dice Dios: necesito un segundo testigo en la tierra. Ese testigo tiene que estar claro que yo le he dado autoridad. La autoridad que tiene no es porque se la ganó, no es porque es mejor que otros, es porque yo lo he investido de autoridad. Así que le pedimos que Él venga y nos ayude. Señor, ven y ayúdanos. Así su promesa se establece desde el cielo en la tierra. Usted y yo necesitamos convertirnos en el segundo testigo para afirmar, por ejemplo, una promesa que leemos en la Escritura, una de tantas. Dijo David: fui joven, me hice anciano y no he visto, dijo David, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es una promesa que está activa para todos los tiempos. Otra promesa que dice que el Señor en los tiempos difíciles hará que los justos sean prosperados, y en los días de hambre que ellos van a ser saciados. Esa es una promesa. Esa palabra ya está ahí, ya Dios la dijo, ya Dios la estableció en el cielo. Pero para que esa promesa se haga realidad, Dios necesita aquí en la tierra
alguien que ha recibido autoridad de parte de Él para decir amén. Amén a eso. Yo creo eso. Soy testigo de eso. Digo amén. Estoy de acuerdo con eso. Y cuando este testigo en la tierra afirma la palabra que Dios ha dicho, testifica que la palabra que Dios ha dicho es verdad, comprueba con su vida esa promesa, entonces esa promesa se establece y se vuelve realidad en la vida de todos nosotros. Jesús es el máximo ejemplo de una persona en la tierra que recibió autoridad de parte de Dios. Él es el máximo ejemplo de un hombre en la tierra que recibió autoridad de parte del cielo para hacer la voluntad del Padre. Por ejemplo, Jesús recibió autoridad de su Padre. Por eso las obras que Él hacía demostraban el poder de Dios. La gente se admiraba porque su palabra era con autoridad. Con autoridad mandaba a los espíritus inmundos y los espíritus inmundos le obedecían. Él envió a sus discípulos y les dio poder y autoridad a sus discípulos sobre todos los demonios, sobre los espíritus inmundos, y les dio autoridad y poder para sanar toda enfermedad. Pero no fue eso todo. En Mateo capítulo 18, verso 18 al final, al verso 20, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dijo Jesús, vean qué tremendo eso. Si la gente te pregunta, ¿por qué vienes? ¿Por qué predicas? Le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dinos con qué autoridad haces todas estas cosas. La gente te va a preguntar a ti, ¿por qué? ¿Con qué autoridad oras? ¿Con qué autoridad te atreves a desafiar al mundo y su sistema loco que se rebela contra Dios? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad te atreves a ir y compartir el evangelio? ¿Con qué autoridad te atreves a orar por los enfermos para que sean sanos? ¿Con qué autoridad te atreves a reprender los demonios y las enfermedades para que huyan? La respuesta está en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 28, perdón. En los versos 18 en adelante, cuando Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice Jesús, por tanto. Ese por tanto es un conectivo. Ese por tanto nos conecta con la idea anterior y la idea que continúa después de ese por tanto. Jesús dice, por tanto, id. No vamos porque Él nos envió. Uy, escuchen esto, mis amados hermanos. No vamos solo porque Él nos envió. Vamos porque Él tiene la autoridad. Vamos porque Él tiene potestad en el cielo y en la tierra. Vamos porque en su nombre tenemos autoridad. Entonces la gente te pregunta y me pregunta, ¿por qué hace eso? ¿Con qué autoridad? Pues con la autoridad que Jesús me ha dado. Porque Él me envió. Y mi autoridad, la autoridad que yo tengo, y no estoy hablando como pastor, estoy hablando como hijo de Dios, porque todos los que están sentados aquí que son hijos de Dios tienen esa misma autoridad. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de Jesús, porque Él me dio autoridad. Y para que las promesas de Dios se establezcan en la tierra, desde el cielo, Dios dice, necesito a alguien aquí en la tierra que tenga autoridad delegada por Dios. Y todos los discípulos de Jesús tenemos autoridad. A veces estás en situaciones donde el pastor o el que tiene don de liberación, etcétera, o el que tiene don de sanidad no está al alcance tuyo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a morir? ¿Se va a morir tu familiar? Tú tienes la autoridad como hijo de Dios. Reprende la enfermedad, echa fuera al demonio, reprende la oscuridad, ata las obras del diablo. Y dice, pastor, pero es que yo no soy pastor. No necesitas ser pastor. Tú eres un hijo de Dios. Si eres un seguidor de Jesús, tú tienes autoridad. Entonces tú tienes la capacidad para establecer las promesas de Dios que están en el cielo, aquí en la tierra, porque tú eres el hombre y la mujer
que Dios está buscando que tenga autoridad para que sus promesas se establezcan. ¿Me estoy explicando? Así que Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por eso vayan. Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? En mi nombre. Señor, ¿cómo es que va a suceder? Con mi autoridad. Señor, en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas que yo les he mandado, que las guarden. Y Jesús termina esa promesa con algo que es una de las promesas más poderosas que usted y yo podemos tener al alcance. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús está con nosotros. La autoridad de Él está sobre nosotros. En la medida que usted y yo caminamos con temor y temblor delante de Él, temblamos ante su palabra, ante su presencia, lo amamos, lo obedecemos, lo adoramos. Estamos caminando con la autoridad del Señor. Cuando esté enfrentando una dificultad, cuando esté pasando una necesidad y usted sabe que lo que se requiere en ese momento, más que un milagro, es una promesa. Muchos buscamos un milagro, pero nos olvidamos de las promesas. Son las promesas las que activan los milagros. Son las promesas las que desactivan las dificultades y activan la bendición de Dios en nuestra vida. No es el milagro. El milagro es desactivado, el milagro es activado a través de la promesa. Pero esa promesa está ahí en el cielo. Necesita ser establecida aquí en la tierra con alguien que tiene autoridad. Porque Dios dijo: en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que ¿cómo vuelve la palabra de Dios a él? Por medio de nuestras bocas. Porque dice Isaías que su palabra sale y no vuelve. ¿A dónde vuelve? Vuelve a él. Es como una línea telefónica. Cuando usted está hablando por teléfono, aló, alguien al otro lado le dice aló. Entonces la palabra de Dios regresa a él a través de la boca del testigo que dice amén. Así es. Estoy de acuerdo, estoy en el mismo punto con Dios, estoy de acuerdo con Dios. En esa forma, la palabra de Dios regresa a él. De modo que cuando hablamos con nuestra boca, su palabra que ya fue o ha salido de la boca de él, entonces establecemos en la tierra. Ahora, no sé si usted logra ver esa poderosa verdad de lo que estoy hablando. Le estoy compartiendo esto porque ese es un recurso que está al alcance suyo. Imagínese usted estar en una prueba, una dificultad, una necesidad en la semana y solo nos vemos el domingo. O usted dice: solo puedo llegar el domingo. ¿A quién busca en la mañana? ¿A quién busca entre la semana? Y dice: ¿quién puede orar por mí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me asusta? Bueno, quise decir asiste, pero también te asusta. ¿Quién me asiste? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me socorre? Y Dios está ahí en su trono diciendo: pues hijo, aquí soy yo. Ahí está mi palabra. Solo necesito que tú seas el otro testigo. Solo necesito que tú digas amén a mis promesas, que creas a ella. Y esa promesa se va a establecer en tu circunstancia. El Señor dijo en el Antiguo Testamento: yo soy Jehová tu sanador. Uno dice: no, que eso fue para el que se lo dijo el Señor. No. Eso es para todos los que creen las promesas de Dios. Podemos hablar las promesas de Dios contra la enfermedad, contra la dificultad, contra la escasez, contra el temor, contra la ansiedad, y declarar las promesas del pacto de Dios y vivir una vida bendecida. Y cuando establecemos las promesas de Dios en nuestra vida, todo lo que nos agobia tiene que huir. Pero ¿qué es declarar? ¿Qué es establecer? Declarar, establecer es confesar. Muchos de los que estamos aquí venimos de la religión tradicional y tenemos una idea de la confesión. Voy a ir a confesar, ¿es cierto? Y vamos donde el sacerdote, el obispo, etcétera, y nos confesamos.
Y bueno, pensamos que esa confesión nos liberó. Yo quiero traerte un entendimiento nuevo sobre lo que implica confesar. Confesar, porque mira, la gente confiesa un pecado con un hombre, un pastor, un sacerdote, quien sea, confiesa su pecado y piensa que por haberlo confesado ya está todo bien. Entonces va y continúa pecando y regresa la otra semana a volver a confesar el pecado. No, confesar significa ¿qué cosa? Confesar quiere decir estar de acuerdo con Dios, es hablar sus palabras. Cuando estamos en acuerdo con Dios, vemos y llamamos las cosas como Él las ve y como Él las llama. Entonces, si yo confieso un pecado, dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta, no dice el que confiesa su pecado y lo vuelve a ir a cometer la otra semana y vuelve a venir y vuelve a... No. Confesar significa que estoy de acuerdo con Dios. Digo amén a lo que Dios dice. Dios dice, eso es pecado, eso es rebeldía, eso es idolatría, eso es orgullo, eso es egoísmo, etcétera, etcétera. Y yo estoy de acuerdo. Señor, sí, me arrepiento de ese pecado. Vio que muchos de nosotros confesamos su pecado y decimos, Señor, yo te pido perdón. Tú sabes que yo soy débil, Señor, que la carne es débil, Señor. El diablo me puso una cáscara de plátano y yo resbalé, Señor, pero yo... Unos pensamos que cuando hacemos oraciones como esa, Dios en el cielo está diciendo, ay, que de veras, qué buen cristiano, qué buen hijo es. No. Dios dice, hijo, no te puedo ayudar porque no estás hablando conmigo, no estás llamando el pecado como lo que es. No estás llamando las cosas como son. Llámalas por su nombre. Entonces, confesar es, repito, estar de acuerdo con Dios y estar de acuerdo con sus palabras. Así que cuando establezco las promesas de Dios como el segundo testigo, el primer testigo ya está en el cielo, el segundo testigo aquí en la tierra somos nosotros. Yo tengo que estar de acuerdo con Dios, tengo que confesar, estar de acuerdo, llamar las cosas como son. Hablar las palabras que Dios habla. Un ejemplo de esto, y chicos, en unos 5 minutos se acercan, por favor. Por ejemplo, un ejemplo máximo también que puede ayudarnos a entender bien esto es Abraham. Por ejemplo, todos conocemos la historia de Abraham. Primero se llamaba Abraham, luego Dios le llama a Abraham, que sí quiere decir padre de muchedumbres. Sin embargo, no tiene hijo. 25 años después nace la promesa, el hijo de la promesa. Dios le dice, te voy a dar un hijo. Abraham le dice, Señor, ¿cómo es que yo voy a ser padre de naciones y no tengo hijo? O sea, Señor, si tú sabes cómo funciona el asunto, para ser padre tengo que tener hijo. Y mucho más, si voy a ser padre de naciones, necesito muchos hijos. Pero no tengo ni uno. 25 años después nace Abraham, Isaac, el hijo de la promesa. Así que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 21 verso 12, escucha lo que Dios le dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, Abraham, a través de este hijo, tú tendrás una gran descendencia. Esta palabra de Dios, junto a otras palabras anteriores que Dios le habló, dejó clara la promesa que Dios tenía con Abraham. La realidad de que Abraham era el padre de una nación, que era el padre de naciones, y que el Mesías prometido vendría a través de la descendencia de Isaac. Ahora es interesante que cuando Dios le dice a Abraham, en Isaac te será descendencia, no está hablando, escuche, no está hablando de los nietos, de los bisnietos, los tataranietos, y no sé cómo serían esos individuos después de tataranietos. No sé cuál es la terminología, lo reconozco, no sé cuál es. Dios no está hablando de ellos. ¿Saben de quién está hablando? Está hablando del Mesías. Está hablando de Jesús. Cuando Dios le dice eso a Abraham, está hablando de Jesús. Así que Isaac, viene el momento de casarse. Se casa con Rebeca. ¿Se acuerdan de Rebeca? Sin embargo, hay un obstáculo. Un obstáculo enorme para el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que en Isaac
le sería descendencia. Isaac se casa con Rebeca, pero aparece un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Quién se acuerda? Pastor, no ha llegado a esa página de la Biblia. ¿Cómo no ha llegado a esa página de la Biblia? El obstáculo para la promesa es que Rebeca es estéril. Dios le dice a Abraham: serás padre de naciones. No tengo hijo. Y la doña con la que estoy casada, y notaron eso, Abraham era un hombre sabio. Hombres, aprendamos. Cuando Dios habla con Abraham, Dios dice: Señor, yo soy viejo, y ella es avanzada de edad. No le dijo vieja. O sea, cuidado, le dice vieja, porque se va a meter a problemas. Aprendamos de Abraham, sabiduría. Dice: Señor, yo soy un hombre viejo, pero ella es de avanzada edad ya. Además, ya perdió la costumbre de las mujeres. Y encima de eso es estéril. Pero Dios dice: te voy a dar un hijo, serás padre de naciones. Amados hermanos, la palabra de Dios está establecida, ¿dónde dijimos? En el cielo. Cuando Dios te da una palabra, Dios la estableció en el cielo. Se requiere que alguien en la tierra con autoridad diga con Dios: amén, creo, lo espero.